Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les voy a hablar de un tema que a mí al principio no, pero después sí que me resultó bastante intrigante. Para ponerlos en contexto, hoy me contactó por Twitter, porque nadie le llama X, una persona con el nombre de Erotocritos. Perdón si lo nombro mal, pero bueno, a diferencia de muchos mensajes directos que me llegan, él no me preguntaba nada, sino que me envió un video acompañado de su teoría, de lo que podría ser, y es lo que voy a hablar ahora a continuación. Antes que nada aprovecho ya para decirles a todas las personas que me escriben por mensaje directo, que si me escriben preguntando por si tal o cual personaje va a estar, o si sé algo de la expansión de la historia o lo que sea, lo más probable es que no les conteste, es porque no tengo nueva información. Yo cuando tengo información lo publico directamente. Entonces no contesto los mensajes, pues si no estaría todo el día respondiendo lo mismo una y otra vez. Pero bueno, volviendo al tema del video de hoy, como dije antes, en el mensaje de Erotocritos me envía un video sobre algo muy extraño de Reptile. Bueno, en lugar de mostrarles ese video, directamente lo voy a mostrar acá en el juego, así lo vamos a ver un poco mejor. Para eso tenemos que elegir a Reptile en la parte de customización y vamos al modo foto. Ahora les voy a pedir, por favor, que se centren en las manos del personaje. Voy a hacer un zoom. Y pueden ver cómo hace un movimiento extraño con los dedos, ¿no? Voy a girar un poco para poner acá en esta mano para que podamos ver. Vemos cómo mueve un dedo, el otro, este y este. Y si giramos acá la otra mano, también podemos ver cómo mueve también otros dedos. En primer momento se me ocurrió de que esto no era nada del otro mundo. Quizá mi teoría es que, no sé, es una especie de reacción nerviosa relacionado quizá con su parte reptiliana, no lo sé. Pero después pensé que quizás sí podría tratarse de una especie de código, como sugería Erotocritos en su mensaje. Entonces el siguiente paso era identificar la cantidad de veces y qué dedo era el que movía, ¿no? Pero bueno, si bien acá podemos verlo bien, tenemos un problema, que es que la animación esta está en loop. O sea que una vez que termina vuelve a empezar. Y al ser en diferentes manos, bueno, se complicaba un poco. Entonces, el próximo paso lógico fue extraer la animación, exportarla, para así poder verla bien en 3D Studio. Así que bueno, si me dan un segundito lo voy a cambiar y lo voy a poner en 3D Studio. Bueno, acá tengo un modelo de Reptile, obviamente sin las texturas, pero bueno, eso ahora da igual porque lo importante es la animación, que ya ahora ya la tiene cargada. Así que vamos a verla en... Ya le saqué la parte de que es el loop, o sea que solo se reproduce una vez. Y bueno, vamos a centrarnos primero en una mano. Vamos a reproducir. Acá vemos el dedo índice una vez, este una vez. Ahí tenemos una vez del medio, una vez este y ahí termina.
Pues tenemos la otra mano. Vamos a volver para atrás. Vemos cómo mueve el meñique y este y este. Y mueve este una vez. Y otra vez. Nos faltaría ver entonces lo que sería en conjunto. Todo lo que es la combinación en conjunto. Que empezaría de este lado. Y viene de este lado. Y viene de este lado otra vez. Otra vez. Y finalmente de este lado. Entonces tenemos que sería de la mano izquierda este dedo. A ver, vamos a ponerlo otra vez. Vamos a ir parándolo. Poner acá. Dos veces. Este. Ahora viene de este lado. Tiene este y este. Ahora de este lado, este dedo. Si no me equivoco lo hace dos veces. Otra vez. Y por último, vamos a ver a este y este dedo. Si no me equivoco. Ahí tenemos lo que sería la combinación completa. Bueno, antes de dar mi conclusión final, en el mensaje de Erotocritos, perdón, voy a dejar, ya que estoy, voy a dejar la animación en loop. También hacía referencia a que esto de los dedos lo hace solo Reptile. Y también hacía mención de que justo debajo de él está el slot de este vacío que tenemos con el dragón. No sé, quizá dándole un toque más misterioso a este asunto. Por mi parte no estoy convencido de que sea un código secreto, pero tampoco lo descarto. En caso de ser un código secreto, habría que ver cómo interpretarlo. Porque por un lado tenemos que son 4 los dedos que se mueven, por lo que vimos ahora. Esto podría interpretarse de muchas maneras. Una que se me ocurre es que podrían ser los botones 1, 2, 3, 4, por ejemplo. O quizá el D-pad, arriba, abajo, izquierda y derecha. Por otra parte tenemos que los movimientos van alternando entre mano y mano derecha y mano izquierda. Y esto podría significar también varias cosas. Podría ser que uno es el D-pad y el otro son los botones, o que quizá cada mano representa un joystick diferente, un jugador diferente. Así que bueno, no sé, hasta acá llega la teoría, no sé qué les parece. Los leo en los comentarios y espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.